El versículo 17 del texto dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La carta del apóstol Pedro a estos hermanos de la dispersión, los expatriados, que ya dijimos que estos expatriados son personas que vivían en un lugar alejado de su tierra, de su casa, y de los cuales también nosotros nos identificamos. Hemos identificado también nuestra situación. Si bien es cierto que nosotros muy probablemente no vivimos en una tierra extraña, a lo mejor algunos sí, otros no, lo que sí podemos entender nosotros es que nosotros somos, como quiera, en la tierra, donde quiera que vivamos, extranjeros y peregrinos. Ya en el capítulo 2, lo leímos la vez pasada, en el versículo 11, dice el apóstol Pedro, dice: yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Nosotros somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra también, somos ajenos a la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos y hemos de entender esta verdad. El apóstol está hablando a personas que son extranjeros también y peregrinos también, no solamente en la tierra, sino en su propio lugar. Están lejos de sus casas, en un lugar distinto y con un riesgo muy serio de una terrible persecución contra los cristianos. Aquellos cristianos de aquella época, junto con nosotros, pensamos en que somos pues extranjeros. Nosotros tenemos una ciudadanía en los cielos. Hemos hablado de que a nosotros, extranjeros y peregrinos que estamos aquí, el Señor nos ha dado identidad. El versículo clave de este pasaje, bueno, de toda la carta del apóstol Pedro, es cuando él dice que nosotros somos linaje escogido, nación santa, nosotros somos pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Allá está centrada la atención del apóstol y sobre esto pues teje toda su carta. Hemos hablado de que a nosotros, la iglesia, ese linaje escogido, nosotros tenemos una esperanza viva, con una herencia maravillosa. Pero además dice que esta herencia la tendremos nosotros hasta que el Señor Jesucristo sea manifestado, cuando Él venga pues por segunda vez. Esto hace que nosotros pensemos, entonces, el Señor nos ha rescatado, ya tenemos la salvación, ya somos salvos, pero mientras que nuestro cuerpo experimenta la resurrección y la glorificación, ya somos salvos, pero todavía no en plenitud, porque falta la resurrección y la glorificación. En ese ínter en el que estamos usted y yo ahora, entre que ya somos salvos, pero todavía nuestro cuerpo está envejeciendo y tenemos este problema, ¿no? Mientras que esto pasa, estamos aquí. Y aquí como extranjeros y peregrinos. ¿Cómo nos debemos de conducir? Bueno, Pedro nos ha dicho, vamos a tener que sufrir por un poco de tiempo. Tenemos que tener aflicción. Vamos a pasar por algunas pruebas difíciles. Va a ser sometida a prueba vuestra fe, les dice a los expatriados. Va a ser sometida a prueba nuestra fe. A nosotros nos alcanza el mensaje. Y hemos platicado de que verdaderamente hemos pasado por situaciones difíciles. Como personas, como iglesia, en la familia, en la escuela, en muchas partes. Y los sufrimientos como que van formados uno detrás de otro. Y acaba uno y viene el otro. Y acaba la tribulación y viene la otra. Y cuando pensamos que los sufrimientos se acabaron, parece ser que más pronto de lo que nos imaginamos, viene la siguiente aflicción. Bueno, dice el apóstol Pedro, debemos de estar apercibidos de esto. Vamos a sufrir, va a haber por un poco de tiempo que puede ser tan largo como toda la vida o tan corto, pero va una tras otra. La otra cosa que el apóstol ha dicho, que quiere que nosotros tengamos muy bien, muy presente en nuestra mente, es que en este ínter también, además de que vamos a sufrir y que vamos a pasar por penalidades, por supuesto también habrá gozo, pero habrá penalidades, también nos da una instrucción de que debemos de vivir en ese mientras en santidad. Entonces el domingo pasado hablamos de esto. Debemos vivir en santidad. No solamente somos santos porque somos apartados, sí lo somos, pero nuestra conducta tiene que ser una conducta de santidad. El Señor no nos escogió porque seamos santos,
sino para hacernos santos, de tal manera que debemos de caminar en este proceso de santificación hasta el final del tiempo. Entonces exige de nosotros santidad. Leímos el domingo pasado en Levítico 19 que el Señor exigía: sean santos porque yo soy santo. Luego dijo una gran cantidad de mandatos, y después de cada mandato dijo: yo, Jehová, vuestro Dios. Así, entonces Él establece la vida de santidad, pero no dice sean santos como nadie, sean santos como yo soy santo. Ahora, Él el parámetro lo pone muy alto, pero es un buen parámetro, porque entonces tenemos que buscar esa santidad que nunca vamos a alcanzar, pero que la meta es alta. Hacia allá tenemos que dirigirnos, tenemos que ser, pues, nosotros santos. En este medio, en este mientras, tenemos que ser santos. Y dice el apóstol: en toda vuestra manera de vivir. Así que todas las áreas de nuestra vida deben de estar permeadas por una vida de santidad. Dijimos que sin santidad nadie verá al Señor. Usted ya es santo. Bueno, pues verá al Señor. Pero tenemos la tarea de vivir en santidad. Es una tarea difícil. Tenemos que hacerlo como iglesia en conjunto, pero individualmente. Hemos de vivir en santidad. Pues bien, el apóstol Pedro ha dicho: tienen una esperanza viva, una herencia incorruptible e inmarcesible. Tienen ustedes esta promesa, pero por otro lado, mientras que el Señor viene y son salvos, sufrirán. Y además, pido que vivan en santidad. Ahora la pregunta sería: ¿con qué actitud? Porque uno puede tratar de estar en este mundo sufriendo y en este sufrir culpar a todo mundo, incluyendo a Dios. ¿No es cierto que de repente sufrimos y decimos: pero Señor, tú eres el culpable de mi aflicción? A veces no le decimos directamente así, pero nuestra vida refleja que estamos quejándonos con Dios y casi le estamos echando la culpa a Él. Y como yo he sido tan fiel y tan noble, tan obediente y tan asistente a la iglesia, ¿cómo me tratas así? ¿O cómo permites que esto pase? Esa no es una buena actitud. Y en la santidad también, ¿con qué actitud vivimos la santidad? Estamos viviendo una vida en santidad, luchando con el pecado todo el tiempo. ¿Con qué actitud? Puede haber alguna actitud equivocada. Podemos decir: bueno, yo soy suficientemente capaz de que cuando yo lo decida dejo esto que estoy haciendo. ¿No ha escuchado esto? Y yo, dice un alcohólico, cuando yo quiera lo dejo. Es mi fuerza, es mi capacidad, es mi poder. Yo lo hago cuando yo quiera. Nadie me tiene que decir cómo hacerlo. Yo lo puedo hacer por mí mismo. Esa es una mala actitud. Estamos sacando a Dios de esta lucha de santidad. Cuando yo diga, cuando yo quiera, dejo de codiciar. Cuando yo quiera, dejo de hacer una gran cantidad de cosas. Estamos, pues, teniendo una mala actitud. Y cuando nosotros sucumbimos ante un pecado, también tenemos una mala actitud, porque entonces decimos y culpamos a otros para justificarnos a nosotros mismos, y tenemos una mala actitud. ¿Cómo debe de ser la actitud del creyente en este mientras, pues, entre que somos salvos y el Señor Jesús viene por nosotros y somos resucitados y somos glorificados? La actitud del creyente, pues, en este en este mientras, debe de ser en el temor del Señor. Mi actitud debe de ser de un hombre, una mujer temeroso de Dios. El temor es una buena actitud. El temor es algo indispensable para el creyente. Es el principio de la sabiduría. Un hombre sabio, una mujer sabia, vive en el temor de Dios. El apóstol, pues, nos va a llevar para allá. Empieza diciendo él: puesto que ustedes invocan al Padre, lo dice de esta manera, y si invocáis por Padre, otra traducción diría: puesto que ustedes le invocan por Padre a aquel. Ahora, da por sentado que invocamos al Padre. Y si invocáis por Padre, es decir, ustedes lo están haciendo, puesto que lo hacen. Escuchamos como entre líneas, es decir, y si ustedes invocan a Dios por Padre, entonces hay una instrucción. Si yo digo a mis hijos:
Y si ustedes me aman a mí como su papá, estoy diciendo, como ustedes me aman a mí, obedézcanme. Acá está diciendo entonces el apóstol, puesto que ustedes, y si invocáis por Padre, está diciendo que invocamos al Padre. Ahora, Padre está en mayúscula en mi versión. Está hablando, por supuesto, de Dios. El Señor se refirió a Él en la oración del Padre Nuestro, iniciando su oración así, Padre Nuestro. Para nosotros es muy importante entender que Dios es el Padre, que Dios es el Ser Supremo, que Dios es Dios. Y nosotros le invocamos a Él, le llamamos a Él, le oramos a Él. Nuestra comunión, pues, es con Él. Pero tenemos que entender que estamos hablando con Dios. No estamos hablando con un amigo. No estamos hablando como un igual. Estamos hablando con Dios. No podemos, entre nosotros tenemos una manera de comunicarnos. Si yo me comunico con usted, le digo, oye, tú pudieras regalarme parte de tu comida, pero así yo no me puedo acercar a Dios. Él es el Padre, Él es el Ser Supremo. He de tener ese respeto con Dios, un respeto absoluto, un respeto completo, una reverencia solemne. Dirigirme a Dios es importante y no puede ser de cualquier manera. Hasta en la Biblia nos dice cómo relacionarnos con Dios. Pues nosotros invocamos a Dios, nosotros invocamos al Padre. Dice, pues si invocáis, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Yo invoco al Señor, usted también. Hoy lo hemos hecho. A este Señor que nosotros invocamos, este Señor al que nosotros llamamos, es un juez justo. Un juez juzga la causa. Nosotros no tenemos posibilidad de juzgarnos entre nosotros mismos, aunque sí podemos y lo hacemos y es muy divertido, no debemos hacerlo. Pero Dios es juez. Él juzga la causa, cualquiera. Pero sobre todas las cosas, juzga al hombre contrastado con su propio mandamiento. Él dice, yo he ordenado esto, tú no lo has hecho, y entonces Dios ejerce un juicio. Él ha establecido cómo nos debemos nosotros de conducir, establece nuestra conducta, qué debemos de pensar, cómo debemos actuar, y cuando nos presentemos delante de Él, ejercerá un juicio. Él juzga. Ahora, cuando el Señor juzga, lo hace parejo, a partir de la obra de cada uno. Él no juzga distinto. Ahora déjeme decirle que no va a juzgar distinto a Abraham que a usted. ¿Por qué digo esto? Porque dice la palabra que Él juzga sin hacer acepción de personas, ¿no? Dice, y si invocáis al Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Ahora, usted mejor que yo conoce su propia vida y su propia obra. Recuerde usted que cuando fue redimido por el Señor en Efesios 2:10 dice que Él preparó de antemano las obras para que anduviésemos en ellas. El Señor ha puesto pues para nosotros las obras para caminar. Usted y yo sabemos cuáles son nuestras propias obras. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está dejando de hacer? ¿Cómo ha sido su relación con Dios? ¿Ha pecado deliberadamente sabiendo que Dios está viéndole todo el tiempo? Él juzga a cada uno según sus obras y es un Dios que nos ve todo el tiempo de nuestra peregrinación, toda nuestra vida. Cada segundo, cada instante, no hay algo que se escape de Dios. Y Él juzga. Él nos está viendo. Y juzga a cada uno según su obra, sin hacer acepción de personas. De tal manera que entonces tenga la posición que tenga, sea líder en la iglesia, sea pastor de la iglesia, sea lo que sea, a todos nos va a juzgar sin hacer acepción de persona, sin ninguna contemplación de ningún tipo, sin ninguna enmienda, sin ningún cohecho. Él va a juzgar a todo mundo. No importa si usted tiene muchos años como creyente o pocos, le va a juzgar igual que a todos según sus obras. Bueno, eso da un poco de miedo, ¿no? Quizá por eso el apóstol dice, condúzcanse
con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Porque ustedes invocan a aquel que sin acepción de personas juzga a cada uno según sus obras. Ahora, si Dios va a juzgar mi obra y la suya, entonces aquí está la advertencia: pues condúzcanse con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Condúzcanse con temor. Está bien, van a sufrir. Deben de vivir una vida de santidad, pero con una actitud correcta, sin soberbia, también sin miedo, pero con temor de Dios. Condúzcanse, pues manéjense con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El temor es importante, ¿no? Ahora, la Nueva Versión Internacional dice temor reverente. Está correcta la traducción. Temor reverente. El temor reverente es tan importante para la vida del cristiano que determina la actitud del creyente. El temor reverente es tan, pero tan importante que no debemos de confundirlo con miedo. Porque ¿quién se acerca a Dios por miedo? Ahora, yo conozco a algunos evangelistas que infunden miedo para acercar a la gente a Cristo. Si no te conviertes y si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Pues sí, me arrepiento. El miedo es un recurso, pero ¿nos tenemos que acercar a Dios por miedo? ¿No es Dios un Dios de amor? ¿No es un Dios perdonador? ¿No es un Dios reconciliador? ¿No es un Dios que reconsagra a la gente con Él? ¿No es un Dios que busca el bien de su pueblo? Es un Dios maravilloso. No debemos de tener entonces la confusión del temor con el miedo. Desde luego que el hombre natural no pudiese tolerar la presencia de Dios frente a él porque se muere de miedo. Si Dios viniera ahora, nos morimos de miedo. ¿Pero por qué? Porque nos conocemos a nosotros mismos y sabemos lo pecadores que somos. Y sabemos lo que merecemos. Pero el temor de Dios, el temor reverente es distinto. El temor no es miedo. Eso es algo muy importante. El temor reverente que debemos de tener para con Dios es un temor maravilloso. Es un temor en donde está implícito el amor. Amo tanto al Señor, entiendo que Él me ha rescatado, le amo tanto a Él, que entonces yo le reverencio con mi vida y obedezco lo que Él me pide que yo haga. Otro factor del temor ligado a esto es que no podemos nosotros disasociar la obediencia del temor. ¿No es cierto que a veces cuando una persona comete un pecado, hace algo malo, miente, por ejemplo, roba, por ejemplo, hace algo perverso, por ejemplo, no decimos, ¡qué barbaridad! No tiene temor de Dios. ¿Por qué lo relacionamos así? Es correcto relacionarlo así. Porque cuando una persona está deliberadamente pecando, decimos, no tiene temor de Dios. Estamos diciendo, no reverencia a Dios, no obedece a Dios. La obediencia, el cumplir los mandatos está íntimamente relacionado con el temor. Una persona que no está obedeciendo a Dios no tiene temor de Dios. ¿Cómo está viviendo su vida de santidad? ¿Cómo puede tener una vida de santidad sin obedecer el mandato del Señor? ¿Cómo? Entonces decimos, la actitud es incorrecta. No tiene temor de Dios. Nosotros que sabemos que vamos a sufrir y que debemos de ser santos, debemos de vivir nuestra vida en el temor del Señor. Cuando educamos a nuestros hijos, a nuestros niños en la iglesia, debemos de instruirlos desde muy pequeños en el temor de Dios. Que ni se les ocurra desobedecer a Dios. No por miedo, sino por temor reverente, por amor profundo al Señor. Ahora, este temor debe de ser permanente, no pasajero, porque el texto dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación.
comentarista dice, el temor no madura. Ahora, no podemos decir, bueno, ya tengo todo el temor de Dios que debo de tener, ya estoy libre de eso. No se acaba. Hemos de vivir en el temor reverente delante de Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación. Y ya lo dijimos, el tiempo de nuestra peregrinación es entre que soy salvo y me voy con Él. Esa es mi peregrinación en la tierra. Pues, mientras usted viva y yo viva, debemos de vivir con una actitud en el temor de Dios. No hay un momento que se escape, no hay una circunstancia que esté ajena a esto. Toda nuestra vida debe de ser en el temor reverente delante de nuestro Dios. No hay otra. No hay otra alternativa. Porque somos extranjeros y peregrinos. Porque estamos aquí de paso. Porque el Señor ha estado con nosotros. Y luego entonces el apóstol Pedro va a establecer asuntos doctrinales importantes por los cuales debemos de tener el temor delante de Dios. Lo primero que va a decir es que mientras estamos en la peregrinación en el temor, debemos de estar nosotros recordando. Tenemos que tener siempre presente que fuimos redimidos. ¿Y cómo no? Cada que yo soy consciente o que usted es consciente de que es redimido, salvado pues, claro que voy a vivir en el temor de Dios, porque antes de ser yo creyente, posiblemente pudiese haber vivido con el terror de Dios, porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, porque la paga de pecado es muerte, porque merecemos la aniquilación completa. Pero cuando Él nos redimió, cuando Él nos salvó, ese miedo espantoso ante el Ser Supremo se convierte en un temor reverente de amor, de agradecimiento. La redención es importante y el apóstol dice en el 18, sabiendo, deben de vivir en el temor, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. La redención es importante. ¿Cómo hemos de vivir? ¿Con qué actitud? Con el temor, pero ¿cómo? Sabiendo que somos redimidos y debemos de vivir como redimidos. Un redimido vive de manera distinta al mundo. El mundo no se sabe perdonado de sus pecados. Bueno, ni siquiera sabe que hay una condena para su pecado. Pero nosotros que hemos sido conscientes de esto, vivimos en agradecimiento por la redención. Y ese vivir es en el temor de Dios. El Salmo 111 que leímos hace un momento, que leyó nuestro hermano, dice en el versículo 9, 111:9, lo acabamos de leer. Dice, redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre, porque ha enviado redención a su pueblo. Tememos al Señor por su redención. Usted sabe y yo también. Vivimos como redimidos y vivimos en la confianza de esto, y por eso tenemos temor de la sabiduría, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Nunca, si no lo hubiera leído de aquí. Nunca me hubiera enterado de que era yo salvo si no lo hubiese leído de aquí. Es más, nunca hubiese sido salvo si no hubiésemos tenido esta palabra del Señor. La revelación es importante. Nunca conocería yo sus mandatos, sus exigencias, si no tuviese yo su revelación. Esto pues determina para mí cómo debe de ser mi temor delante de Dios. Y lo tercero, Él nos ha prometido la resurrección. Y la resurrección de Cristo es un elemento fundamental para el temor. Dice el apóstol en el 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Su redención, su revelación y su resurrección son elementos importantes para que nosotros vivamos en el temor reverente de Dios.
el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos va dando pautas de cómo vivir como extranjeros y peregrinos. En ese mientras, sufriremos sin duda. En ese mientras, hemos de vivir una vida de santidad, con una actitud correcta, conduciéndonos en el temor de Dios todo el tiempo. Porque Él nos redimió, nos entregó su revelación y resucitó, y nosotros, juntamente con Él, resucitaremos en el tiempo postrero. ¿Que cuál es nuestra actitud ahora? No lo sé. Pero ¿cuál debe de ser nuestra actitud ante esta vida que estamos viviendo? Debe de ser siempre en el temor de Dios. Y cada que vaya usted a pecar, contrástelo con la palabra. Piense si a Dios le agrada, pero si con todo y eso desobedece a Dios, entonces no tiene temor de Dios. Pero si con todo eso obedece, usted sí tiene temor de Dios. Por su redención, por su revelación, por su resurrección. Que el Señor confirme su palabra en su corazón. Oremos. Muchas gracias, Dios, porque tu palabra nos da la instrucción precisa para vivir en esta tierra en la cual somos extranjeros y peregrinos. Sabemos que tenemos una herencia allá contigo en el cielo, una esperanza viva, y que mientras que tú nos llamas a tu presencia, seguro sufriremos, pero también seguro quieres que vivamos una vida de santidad, con una buena actitud, en el temor de Jehová, en tu temor reverente, sabiendo que tú nos has redimido, que nos has entregado tu palabra en una revelación especial, perfecta, y que tenemos la promesa de la resurrección. Gracias, Señor, por nutrir nuestro espíritu y nuestra mente con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.